Momento de reflexionar en voz alta de esta lacra que azota nuestra sociedad, el maltrato hacia las mujeres. El miedo paraliza. Fíjate que tenemos a una gran experta, 30 años de experiencia, experta en psicoterapia de parejas y también de familia. Vamos a darle un bravísimo a nuestra doctora Rosalba Urrutia. Ay, qué maravilla tenerla de nuevo por acá. Bellísima, muy sport. Doctora, muchísimas gracias. Regia. Caray, su merced, me vine deportiva porque ahorita salgo de aquí y me voy caminando aquí por la carrera séptima. A disfrutar la Ay, ciudad. no, Y mi séptimazo Bogotá el domingo. divina, mi Bogotá queridísima, chirriada, preciosa, caray. Qué bonito. Qué Y tenerla aquí belleza. hablando de un Bella. tema realmente tan serio, tan complicado. Comencemos por aquí, Doc. ¿Cómo detectamos a un hombre violento? ¿Cuáles son los primeros síntomas de ese hombre Bueno, violento? las mujeres deben tener en cuenta definitivamente que cuando conocen a un señor, a un muchacho, a una niña inclusive adolescente, simplemente conocerse, en hacerse en amiguitos y toda la cosa, hay que tener en cuenta varios aspectos, soñecita. Primero, cómo se expresa este hombre, digamos, de las mujeres. Habla de las mujeres en términos despectivos, como si las mujeres no valen nada, las mujeres todas son iguales. O sea, siempre está utilizando un vocabulario desobligante, un vocabulario despectivo, de menosprecio, ¿sí? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo ve? Es decir, en la medida en que la mujer lo va conociendo un poco más, ¿cómo lo ve su familia? ¿Sí? Es decir, hay comportamientos de algunos hombres que son inevitables a nivel del grupo familiar. Quiere decir esto, cómo se lleva con su mamá, con sus hermanos, es el muchacho, es el hijo, es el hermano, el que es la terronera, como lo llamo yo, los terroristas psicológicos en la familia, los que son la terronera, hola Soñecita, pero que entonces hay una madre permisiva totalmente frente a esa violencia de ese adolescente, de ese jovencito, de ese muchacho, y que muchas veces, inclusive la misma familia, protege frente a los demás y a la novia o a las amigas, van ocultando esa realidad, ¿sí? Entonces hay que mirar, esa mujer debe tener en cuenta eso. Tenemos el hombre violento, el más peligroso de todos. Sí. Que no son todos los hombres, porque los hombres son divinos, son chirriados, son simpáticos, Claro, pero hay algunos, uno que otro. Sí. Pero también está el de la violencia psicológica, es decir, esa personalidad y esa actitud soterrada y peligrosísima, caray, de ese esposo, que eso lo veo mucho en mis terapias, de ese esposo que aparentemente no quiere un plato, que tiene la actitud así como de Miguelito, ¿sí ves su merced? Como tiene la actitud así Un solecito en la calle. Genética, la noche de mis padres. Pongo el ejemplo, ¿no? Su merced, Sí, así claro, con esa claro. actitud bellísima, y resulta que es un hombre que de una forma soterrada y peligrosa violenta a su pareja. Es un hombre que a todo el mundo le cae bien, inclusive a la familia de la señora, ¿sí? Es decir, a la mamá de la señora, a su familia, le cae divinamente, caray, porque es que es divino, es encantador, despista a todo el mundo, Pero entra en la casa. resulta que adentro es una fiera terrible. Y entonces, cuando hay un lío, Soñecita, cuando hay un problema en el matrimonio, la señora queda en desventaja, Miguelito, porque entonces nadie le cree a la señora, pero es decir, la señora termina crucificada prácticamente, porque entonces la misma mamá de la señora dice, pero es que tú eres terrible, caray, su merced, ¿cómo se te ocurre si tienes un esposo maravilloso, divino, chirriadísimo? Sol de verano. Qué sol, qué maravilla, qué Desde príncipe fuera es azul. fácil, ¿verdad? Entonces, fíjate esa violencia tan terrible. Y hay otra, su merced, que quiero agregarle a Miguelito, discúlpame, es cuando hay infidelidad en la relación de pareja, que es lo que yo veo y trato mucho en mis terapias de pareja. Cuando el señor tiene su amante, la damisela es encantadora, hola, esa pizquita que sigue apareciendo todavía entre los matrimonios, caray, hola, Sí, su merced, ocurre por duro. Dios. Entonces, ¿qué pasa? Aún la señora teniendo las pruebas y mostrándole al señor, diciendo, pero mire, chinito lindo, mijito, mire, el señor se empeña en hacerle creer a la señora que está loca. ¿Cómo te parece? Entonces el llega trabajo psicológico. claro, su merced. Entonces, Da cuando la vuelta. señora llega a la terapia, llega prácticamente, doctora, ¿será que yo estoy realmente loca? Porque este pisco, mire doctora, le muestro los videos, le muestro cómo salen las residencias con la pizca esta, le estoy mostrando todas las cosas y sin embargo me está haciendo creer que estoy loca. Fíjate que son diferentes tipos de Qué violencia. manipulación. Y hay otra, su merced,
que es cuando el noviecito, ¿cierto? Brusquecito, el muegarito o la sumeré. Uy, mucho Hace cuidado con apretoncito, hace empujencito, hace el estrujoncito y la cosa. El gritico. Sí, exacto. El no sumeré. dejar hablar, por Exacto, ejemplo. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la China dice, como está tragadita y como hay escasez de hombres buenos, o la sumeré, que es el problema, que piensan que ese es el único sobre la tierra. Sí. Entonces, solas van pasando por alto los moraditos que le va dejando, el estrujoncito, El grito. el grito, la intimidación con la mirada. Es decir, dentro de esta violencia psicológica, emocional y física, hay muchos aspectos que yo encuentro en mis terapias. Nos quedaremos aquí un jurgo de tiempo, pues si me claro, sé. claro. Desde el hombre que habla, que se cree el dueño absoluto del discurso, del hombre que arrasa a la señora porque ella entró con baja autoestima al matrimonio. Entonces ella es calladita, silenciosa, temerosa, y el hombre la arrasa. Yo Cuéntame, tengo una Miguelito. pregunta, Rosalba, perdona que te interrumpa. Antes de que empiece la violencia física, ¿empieza la violencia psicológica? Psicológica, claro, perfectamente. O sea, esto que estamos hablando, ¿cierto, señor? Digamos, entonces es la intimidación, es es el hombre dueño absoluto de la verdad, es el hombre que siempre se sale con la suya, es el hombre que la avergüenza socialmente, es el hombre que maneja un vocabulario. Hay algunos hombres, sino que ocho, que se las dan de simpáticos, ¿cómo te parece, Miguelito? Se las dan de chirriaditos y folclóricos, su merced. Y entonces, entre chiste y chanza, a la señora le van haciendo unos chistes flojos, Por ejemplo. donde la ridiculizan a la señora, La el denigran. sarcasmo, la sátira, la pullita, que entonces lo consideran un chistecito. Y entonces la señora, por ejemplo, si tú pareces una vaca, por ejemplo, es decir... O tú no hables de eso que tú no sabes. Exacto, o sea, el menosprecio, Minimizarla. Sí, pero claro. que eso tiene un aparente folclore. Eso tiene un aparente folclore y como muy chirriadito, como muy lindo, como muy inofensivo. ¿Cómo te Como que parece? celebramos ese tipo de Exacto, cosas. y todo el mundo toqueado de la risa. Entonces, ¿qué sucede, su merced? Que en ese momento eso es violencia. Toda mujer que se sienta, o todo ser humano, que se sienta en estado de indefensión absoluto, que no tiene la capacidad de defenderse. Entonces, ¿qué sucede, Miguelito y su merced, Moniquita, Soñecita y todo este público de aquí de la Sí, carrera sí. séptima que nos está oyendo y viendo este país, ¿verdad, su merced? Jaircito, Jaircito. Jaircito, hola, ¿qué hubo, su merced? ¿Cómo estás, caray? Hola, su merced. Ahora te ponen una Divino, canción. estás lindo. Un torbellino, Una de Lolita, Bebe. hola, su Doctora, yo merced. tengo una pregunta, Muchas porque gracias, sin doctora. duda en las Bienvenida. relaciones de pareja, como usted nos lo ha comentado, hay señales evidentes de que puede haber más adelante un maltrato físico Claro. o algo un poco más violento. ¿Cómo hacemos nosotras las mujeres, aparte ya de estar atentas y identificar esto, que ya no Sí, lo decía, sí, cómo sí. hacemos para tomar el carácter y decir, yo no quiero esto más en mi vida, hasta aquí hago un alto en el camino, ¿qué debo hacer? ¿Cómo salgo de esa situación? Porque también hablamos de un problema psicológico que nos han metido Sí. y entonces ya también estamos apenadas, la pena también es el peor enemigo de esta situación y encima también el amor propio, porque nos violenta caray. también nuestro amor propio. Ah, caray, hola, su merced. Pues es que la autoestima está totalmente arrasada, Sí, destruida. sí, aplastada. Pero hay una cosa muy importante, señor Che, y es que, digamos, cuando comienzan a suceder... bueno, es que generalmente se dice que las mujeres se someten al maltrato de su pareja o de los hijos, de los hermanos, porque conozco en las terapias familiares ya los adolescentes, los jovencitos que maltratan a sus hermanitas. ¿Qué tal? Y la señora, la mamacita o el papacito van pasando de largo. ¿Lo ¿sí ves, su permiten? merced? Como, claro, totalmente permisivos frente a esa violencia.